Estimados estudiantes, al tema hidrocarburos saturados. A continuación se darán los objetivos del tema. El objetivo es identificar, nombrar y calcular las relaciones estequiométricas de los hidrocarburos saturados en forma ordenada respetando las reglas UPAC. Los contenidos de aprendizaje que vamos a abordar serán cuáles son las características de los alcanos, cómo se tienen los alcanos y las aplicaciones que tienen los alcanos. Para dar respuesta a cuáles son las principales características de los alcanos, veamos esta molécula tridimensional del hectano. Primero fijémonos en las uniones entre carbono y carbono. Las uniones de carbono y carbono que representan las esferas de color celeste están atados por enlaces simples y esto constituye una característica principal de los alcanos. La unión entre carbono y carbono son enlaces simples y también la unión entre carbono e hidrógeno también es enlace simple. Entonces, todas las estructuras atómicas de los alcanos van a ser constituidos solamente por carbono e hidrógeno. Presentan una hibridación sp3, lo cual significa que los ángulos de enlace va a ser aproximadamente 109.5. Y la fórmula general para construir desde la cadena más pequeña a la cadena más compleja va a ser la siguiente. C sub n H 2n más 2, donde n representa la cantidad de carbonos. ¿Cuáles son las características más significativas de los alcanos? Vamos a evaluar primero las propiedades físicas. Los alcanos tienen enlace covalente apolar, lo cual lo hace completamente insoluble con el solvente agua. Para poder disolver un hidrocarburo saturado, es decir, un alcano, necesitamos otro tipo de solvente que no sea el agua. Pueden ser solventes orgánicos, como es el benceno, el tetracloruro de carbono, el hexano, etc. Otra propiedad física de los alcanos es de que tienen menor densidad que el agua, es decir, que los alcanos siempre van a estar sobre el agua, tienen menor densidad. Otra característica de los alcanos es de que la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición va a aumentar de acuerdo a la cantidad de carbonos que tenga la molécula. Es decir, si la estructura atómica que estamos evaluando del alcano tiene mayor masa molar, entonces tendrá mayor punto de ebullición y mayor punto de fusión y mayor densidad. En las propiedades químicas de los alcanos es de que son poco reactivos. Se conoce con el nombre de las parafinas. Parafinas significa en el término griego que realmente tiene muy poca reactividad, ¿no? Las reacciones más importantes es la reacción de combustión. Ustedes sabrán que los alcanos son fuentes de combustible, ¿no? Y que pueden arder en presencia de oxígeno. Si arden en presencia de oxígeno, vamos a liberar a la atmósfera dióxido de carbono, agua y calor. Este tipo de reacción química es altamente exotérmica. Libera una gran cantidad de energía hacia alrededor. Otra reacción química importante de los alcanos es la capacidad que tienen de halogenarse, es decir, la capacidad que tiene un hidrocarburo saturado, un alcano, de aceptar en su estructura química halógenos, generalmente cloro y bromo. En este ejemplo, observamos a la molécula del metano que va a ser halogenado con átomos de cloro. Al final se va a obtener una cadena carbonada halogenada y un subproducto. En este caso, en este ejemplo puntual, ácido clorhídrico. Otra reacción importante de los alcanos es el cracking o craqueo, ¿no? Es un proceso químico donde las moléculas complejas o las moléculas más grandes de hidrocarburos van a ser convertidas en otras más simples o en otras más pequeñitas para incrementar el rendimiento de obtención de gasolina a partir del petróleo. Para hacer el cracking o craqueo de hidrocarburos saturados necesitamos calor, presión y otros catalizadores. ¿Cómo se obtienen los alcanos? Bueno, se obtienen a través del petróleo, ¿no? A través de destilación fraccionada. Nosotros al petróleo lo calentamos a temperaturas superiores de los 400 Celsius y a través de los platos a diferentes temperaturas vamos a tener productos de mayor valor agregado, ¿no?
Aquí, como estamos evaluando los alcanos, el petróleo es capaz de darnos gases de combustión, propano, butano, gasolina, queroseno, etc. ¿Cómo se obtienen los alcanos? De forma sintética, de forma experimental en el laboratorio, se pueden hacer a partir de la reacción de Wurtz. ¿Cómo se obtiene esto? Si unimos dos halogenuros de alquilo con sodio en presencia del calor, puedo obtener una cadena carbonada más una saloidea. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí estamos utilizando el halogenuro de alquilo bromuro de propilo. El coeficiente 2 adelante significa que dos cadenas iguales de bromuro de propilo van a entrar en interacción química en presencia de sodio y en presencia de calor para obtener finalmente una cadena carbonada hexano. Y como un producto secundario, bromuro de sodio. De esta forma, mediante la reacción de Wurtz se obtiene un alcano. ¿Qué aplicaciones tienen los alcanos? Como combustible, los más representativos son la gasolina, el diésel, el queroseno, el gas licuado, ¿no? Estos arden, combustionen. También se utilizan como repelentes en pulverizadores, por ejemplo, el propano y el butano. ¿Qué otras aplicaciones son alcanos? Por ejemplo, si yo uso alcanos halogenados, se ven como disolventes. Por ejemplo, el diclorometano disuelve fibras, el tetrafluoruro de carbono disuelve pinturas y el diclorometano cloroformo se usaba antiguamente como anestésico. Las conclusiones que llegamos es que los alcanos son hidrocarburos que presentan muy poca reactividad, tienen enlace químico entre carbono y carbono, enlace simple, y se les conoce también con el nombre de parafinas por su poca reactividad, ¿no? Y siguen la fórmula global CnH2n más 2. Los alcanos son sustancias no polares, insolubles en el agua, con densidades menores al agua, ¿no? Que es 1 gramo por mililitro. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.